Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Héctor Re. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Matías, muchísimas gracias. Realmente es un placer para mí tener la oportunidad de transmitir lo que ocurrió en Malvinas, para que todos nuestros ciudadanos sepan qué fue aquello, cuál fue el verdadero motivo por el cual hicimos ese trabajo, pero fundamentalmente me voy a explayar sobre los sentimientos que tiene uno en una guerra, más que las acciones. Me parece bien, porque como yo siempre digo que Malvinas no fue solamente un hecho bélico, dejaron muchos valores y muchas vivencias de cada uno de ustedes. Y por eso, antes de empezar, quiero ya agradecerte por tu tiempo y va a ser un placer poder charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente estoy exactamente en la misma situación. Gracias. Y como siempre hago, para el que nos estás escuchando nos conozca del principio, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ingresar en la Fuerza Aérea? Bueno, yo nací en la ciudad de Córdoba Ujú. hace casi 74 años. El 22 de septiembre van a ser 74 años. Mi padre era militar de ejército, era suboficial del ejército, Ujú. y pese a su permanente oposición, desde los 4 años aproximadamente, me prometí a mí mismo ingresar primero al liceo militar. Sí, Y cosa que logré hacer ya viviendo en Rosario, porque mi padre se retiró sí. y nos fuimos a vivir a Rosario, donde estaba la familia de él, mi padre eran 10 hermanos. Ujú. Así que nos fuimos a vivir a Rosario y ese fue el motivo por el cual ingresé al Liceo General Belgrano, Sí. del cual estoy tremendamente orgulloso. Hoy todavía, no he sacado bien la cuenta, pero deben ser como 50 y pico de años después, Sí. todavía tenemos un grupo de Mirá vos. de liceo, Sí. eh, de los cuales 3 o 4 somos militares y Ujú. todos los demás son civiles, Sí. la mayoría de ellos universitarios, ¿no? Creo que esa es la principal, digamos, lo que fundamentalmente te da el liceo militar es el deseo de seguir avanzando en tu vida. Y bueno, cuando terminé el liceo, se me ocurrió ingresar a la Facultad de Ingeniería. La Sí. ingeniería siempre fue mi vocación, pero descubrí, fue justo en el año 1966, con el golpe al señor presidente Ilia, el cual hoy admiro profundamente. Fue con el golpe con él, perdí el año y ahí tomé la decisión que en realidad me había quedado guardada. Me, Me anoté, pero para entrar a la Escuela de Aviación Militar, con la intención de ser ingeniero militar de aeronáutica. Ah, mira. Eso fue en el año 1967. ¿Y qué promoción sos? 36. 36. O sea, Ya no quiero ni pensar, pero están como en la 90. o sea que te egresaste en el 70. Egresé en el año 70, efectivamente. Y ahí, en esos 4 años, en El esos... 11 de diciembre del 70, Sí. el 11 de diciembre del 65 egresé del Liceo Militar y el 11 de diciembre, 65 creo que dije, ¿no? Sí. El 11 de diciembre del 75 egresé de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Y que el 11 de diciembre es una fecha que me ha traído muchas satisfacciones. Me parece que sí. Es como ya un número ya propio. Es un número propio. Es Bien. un número. Y eso justamente te quería preguntar, en esos 4 años que hiciste la Escuela de Aviación Militar, ¿ahí mismo ya hiciste la especialidad de ingeniería? No, Ah, no en esa época. En esa época egresábamos todos sí. de carrera general, que se llama, o sea, todos con lo básico, Ujú. y de ahí se elegía la especialidad. Ah, Los que iban a ser aviadores se iban al grupo aéreo, sí.
En mi caso tuve esas cosas que suelen ocurrir casuales. Egresé el número uno de mi promoción. Viste, a cualquiera le pasa. Sí. Y, e hice el viaje con la Armada. Ujú. Hice el Sí. viaje en esa época con el Crucero de la Argentina, que era el premio que se nos otorgaba a los primeros de promoción del Colegio Militar y de la Escuela de Aviación. Ujú. El viaje con la Armada y durante el viaje tomé la decisión definitiva Sí. de no ser aviador e ingresar a la Escuela de Ingeniería, lo cual me permitieron hacerlo inmediatamente, no al regreso de mi viaje, porque volví en noviembre, pero al año siguiente, en febrero, estaba ya estudiando ingeniería en nuestra Escuela de Ingeniería, que aún subsiste, acá ¿En en dónde Córdoba. que? Ah, en Córdoba también. Sí, sí, sí. Las instalaciones están exactamente frente a la Escuela de Aviación Militar, Ujú. cruzando la avenida que se llama Fuerza Aérea, Sí. y lo, lo interesante de esto es que en mis épocas era exclusivamente para personal militar. Ujú. Y había un convenio con la Armada, también iban oficiales de la Armada, y con la Universidad Católica de Córdoba. Sí. Así que tengo tres compañeros que originalmente eran de la Católica y que egresaron como ingenieros aeronáuticos junto con nosotros. Ah, bien. Y el... Hoy, perdón, Sí, sí, no. hoy se llama Instituto Universitario Aeronáutico, no se llama más Escuela de Ingeniería, Sí. y no tiene restricción para el ingreso. Ah, Cualquier persona que rinda sí. e ingrese puede, por supuesto, cursar y recibir el título. Ahora ya son como 5 ingenierías y tenemos varias materias Ujú. de ciencias de la administración, Sí. o sea, licenciado en administración de empresas, Ujú. logística, Sí. en fin, muchas carreras, pero la idea no sé si hacerle propaganda al instituto No, universitario, pero sí. pero personalmente estoy muy orgulloso de él porque llegué a ser rector del instituto. O Ah, sea, mi último cargo fue rector de ese instituto. o sea, lo llevaste a lo largo de toda tu carrera. Bien. No estuve nunca destinado ahí, excepto, Esa última excepto parte. la UP, claro, excepto Ujú. mis últimos 2 años de carrera. Bien, bien. Y ustedes, cuando se egresan como ingenieros aeronáuticos a un oficial de la Fuerza Aérea, ¿qué capacidades les da? O sea, ¿qué trabajos pueden hacer? Bueno, en realidad en ese momento la carrera se llamaba Ingeniería Mecánica Aeronáutica. Bien. Con los años nos exigieron decir, señores, ¿son mecánicos o son aeronáuticos? En realidad somos mecánicos aeronáuticos, Ujú. porque tenemos prácticamente las mismas aptitudes, los mismos conocimientos que un ingeniero mecánico. Sí. Somos capaces de desarmar el motor de cualquier automóvil, el que se les ocurra, Ujú. y por supuesto también todo lo que es mecánica del avión indudablemente está dentro de nuestras capacidades. Bien. Pero ahora el título se llama ingeniero aeronáutico y en realidad está orientado hacia la parte aérea, pero eso lo único que hace es sumarnos materias. Ujú. Yo rendí todas las materias que se rendían en la Universidad Nacional de Córdoba, que Sí. tiene la carrera de Ingeniería Aeronáutica, más un montón de materias que son específicas de aeronáutica, como por ejemplo equipos de a bordo del avión, como por ejemplo cohetería. Todo eso no se da en la Universidad Nacional. Ujú. Esa es Bien. la diferencia. Está bien, perfecto. 44 materias. 44 materias. Parece que no, pero se hace larga. Se, se hace duro más que largo, Se hace duro. porque teníamos la obligación de recibirnos en 4 años. 4 años. Tremendo. Exactamente. El que no se recibía, el que no se podía llevar más de una materia, Sí. o sea, no se podía desaprobar más de una materia, Sí. y si te aplazaban por segunda vez, directamente te mandaban a una unidad y se te terminaba la carrera. Qué presión te digo, Parecíamos milicos. Te entiendo, te entiendo.
Y por lo visto Ahora sigue igual, sigue igual. Para los militares sigue igual. sí, igual. Y por lo visto lo lograste. ¿En qué año terminaste? En el año 75, 75. Bien, 11 de diciembre del 75, me recibí de ingeniero y fui perfecto. destinado quizás al destino más codiciado por todos los ingenieros Sí. egresados de IVA, que fue la fábrica, en esa época, Fábrica Militar de Aviones. Ah, Ahora sí, FADEA. Padea, exactamente. Y una vez que ingresaste bueno, en la fábrica militar de aviones, ¿qué trabajo tuviste? ¿Qué? 6 años estuve en la parte de investigación. Bien, Ahí es donde, digamos que fue el origen del cóndor. bien, sí. Yo, Hice en con- este momento estamos como 50 años atrasados Mm, respecto de aquella época. exacto, sí, Acá en la cuenta, 75 menos 50 serían 25. Estamos en ese año más o menos. más o menos, sí, sí. Porque estaban todas las capacidades para ese momento. Estamos comenzando a tirar cohetitos de nuevo. Ujú, Eh, Muy poquito después que yo me fui por un pedido especial dentro de la fábrica, sí, ahora te explico, ujú, se lanzó el primer microsatélite argentino. O sea que no fue el USAT. El primer satélite argentino fue lanzado, fue, digamos, diseñado y construido en lo que en ese momento era el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales, ajá. que estaba dentro de la fábrica de aviones. Ah, Ese bien, fue verdaderamente el primer satélite argentino, que ahora ha pasado desapercibido como muchas cosas ujú, que se hicieron en aquella época. En es aquella cierto, época, acordate que hicimos aviones supersónicos y totalmente. ahora estamos haciendo aviones de transporte de 2 personas, de Sí, pasajeros. sí, O sea, sí. Había muchas han capacidades, limitado la industria aeronáutica, lamentablemente. lamentablemente, bien. O sea que si no saqué mal la cuenta, o sea, 6 años sería, estamos hablando del 81. ¿Cómo? Del 75 al 81 estuviste ahí. Del 75 al 81 estuve ahí y por un pedido especial en ese momento que había habido en la parte de fabricación de aviones, el Ujú, director era un comodoro. Comodoro vendría a ser el equivalente a coronel. sí, Era el director de fabricación de aviones. Pero justamente a ese comodoro lo ascendieron de cargo, no de jerarquía, dentro de la misma fábrica como director general. Y entonces hacía falta un director y no había quién. Y eligieron un pobre capitán que estaba en el Instituto de Investigaciones, sí. o sea que me tocó dirigir durante un año Ajá. a la fábrica de aviones, justamente en el año 82. O sea O que sea que en el año 82 sí. fui director de fabricación de aviones en el momento que se inició el conflicto, O sea la que guerra. el 2 de La abril guerra. te sorprende ahí adentro entonces. Me sorprende ahí adentro, estábamos ya el día primero, el día 2 de abril, estábamos trabajando normalmente y nos llegó por mensaje la noticia de la toma de la isla. Y bueno, a partir de ese momento hubo una reunión de directivos, Sí. comenzamos a trabajar H24, como se dice. Ujú. Ahora creo que se dice 24/7, ¿no? 24/7, sí, pero es lo Empezamos mismo. 24/7 a poner pucarás fundamentalmente, Ujú. pucarás en servicio. Llegamos a fabricar más de 100 pucarás en la República Argentina. Eso es Bien, una cosa que muy poca gente sabe. exacto, sí. No estoy seguro del número, pero creo que la última matrícula fue 107. Mira, Más los tres experimentales serían 110 aviones. A lo mejor no soy muy preciso, pero no dista mucho de eso. pero más de 100. Ujú. Más de 100 aviones se hicieron en la In- fábrica militar de aviones. Increíble. Y lindo avión. Hermoso avión. Sí. Entonces, Bueno, sí, el día 13 en realidad el día 12 de sí. abril, me citan, me cita mi jefe, el director de la fábrica, que era un Ujú. brigadier, me cita y me dice, usted ha sido designado para ser destinado a Malvinas como jefe de comunicaciones.
Eh, Suena raro, Sí. pero lo que pasa es que mi orientación dentro de la aeronáutica, ingeniería aeronáutica, es electrónica. Ah, está bien. O sea que eh, soy ingeniero electrónico. Como tal, me dijeron, bueno, no tenemos oficiales de comunicaciones, así que va a ir usted con un equipo de 6 hombres, 6 suboficiales que me asignaron, que estaban destinados en la fábrica, Sí, asignaron esos 6 suboficiales y, y bueno, el día martes 13 de abril sí. nos embarcamos. Qué fecha Pese, también. pese a que no es conveniente, ¿no? No se Exacto, casen martes. exacto. Y si no El día saqué, salimos para la isla, llegamos sí, a Comodoro Rivadavia y el 14 nos trasladaron a Comodoro Rivadavia. Ah, perdón, a Puerto Argentino. ¿cómo fue el viaje? ¿En qué volaron? Bueno, tengo una anécdota muy particular con Sí. eso. Resulta ser que nos habían asignado un equipo de comunicaciones inglés, Ujú, Greenwell, ujú, que es, todavía existe, ujú, frecuencia variable, sí, pero variable en forma automática. O sea, va cambiando las frecuencias eh, eh, en determinado tiempo. En pocos segundos cambia la frecuencia, cambia la frecuencia, cambia la frecuencia, sí. de modo tal que con un equipo común de comunicaciones, No se lo único que puede. escucha uno son ruiditos. Pip, pup, Ujú. pip, pup. Perdón que lo haga de esa manera. Pero se entiende, ¿no? Sí. Cuando pasa por tu frecuencia, hace un ruidito, Ajá. pero el resto del tiempo no sé nada. Bien. Para poder comunicarnos entre nosotros teníamos códigos, entonces apretábamos todos ese código y entonces nos comunicábamos libremente. Nunca, durante toda la guerra, nunca los ingleses pudieron interceptar esas comunicaciones. ¿Eh? Bien. Así fue como aterrizaron todos los Hércules, Sí. cada vez que quisieron Sí. un Ujú, solo derribo, pero no estaba yendo a la isla ese Hércules. exacto. Ese Hércules estaba haciendo observación Ujú, aérea a efectos de detectar la posición de de la la flota. flota inglesa o Exacto. de los barcos ingleses. Ujú, Y bueno, fue sorprendido por un carrier, fue el único Hércules. sí. Los que fueron a Puerto Argentino, no sé qué número fue, yo no estuve en Puerto Argentino, yo Ujú, estuve en Darwin, sí. eh, nunca fueron interceptados, nunca fueron interceptados, y el último vuelo fue el 13 de junio. La noche, exactamente. El último vuelo de Hércules fue el día 13 de junio, quiere decir que hasta último momento. Ujú, operaron. eh, ¿Por qué tengo estos conocimientos? Ujú, Fíjate que no me he puesto a estudiar demasiado sobre Malvinas, sí. pero al ser el jefe de comunicaciones, Mm, sí. estaba comunicando. Exacto. Hay un dicho entre los comunicantes que dicen, sin comunicaciones Ujú, no hay guerra. Entonces, estábamos comunicados, sabíamos cuando venía el avión, sabíamos cuando despegaban los Harrier, sabíamos cuando nuestro radar había detectado algún movimiento extraño. ajá, En fin, a través de las comunicaciones estábamos siempre en contacto con todo lo que estaba ocurriendo en la isla. Lo del continente, muy poquito, muy poquitas veces, comunicaciones con el continente, pero no a través de este medio, sino a través de los equipos estándares, con lo cual seguramente fuimos interceptados, pero no se hablaba de de nada, operaciones, te entiendo. era qué sé yo, comunicación, che, avisale a mi señora que todavía estoy vivo. Sí, te entiendo. Ya que tocaste Ah, ese, ya que tocaste ese tema, si no saqué mal la cuenta, que tenías 33 en Malvinas, ¿no? 33 años. 33 años, claro. ¿Y ya tenías familia? Tenía a mi primer hijo con 1 año y chirolita, Ujú, que empezó a caminar cuando yo llegué a la isla. sí, Así que me perdí los primeros pasos de mi hijo mayor, sí, que hoy es médico exitosísimo. bien, bien. No te digo la especialidad porque las señoras me van a empezar a mandar notas, decir, quiero que me atienda, quiero que me atienda.
A lo mejor te das cuenta que, a qué se dedica. Creo que sí, no lo vamos a meter en un brete entonces. No, no. Bien. Y cuando ustedes llegan a Malvinas, llegaste vos junto a los 6 suboficiales y ese equipo de comunicación. Resulta ser que como ese equipo nosotros lo desconocíamos, Ajá. esa misma noche que llegamos a Comodoro Rivadavia, le dieron a mis suboficiales, Ujú. les dieron un curso de operación del equipo. Ah, mira. Ellos eran los que lo iban a operar, obviamente. Sí. Entonces se quedaron hasta las 3 4 de la mañana y al otro día el vuelo supuestamente salía a las 8 de la mañana, un Hércules. Ujú. Nos juntamos con mis suboficiales a las 7 de la mañana en el bar, habíamos quedado en eso, en el bar del aeropuerto, Sí. y cuando empezamos a averiguar, ya se habían ido, había despegado a las 4 de la mañana. Así que habíamos quedado los siete solos. ¿Y ahora? Pero rápidamente contacté con las autoridades del aeropuerto y nos embarcaron alrededor de las 10 de la mañana, más o menos, en un F-28, o sea Sí. que fuimos más cómodos que en el Hércules. Nos embarcaron a los 7 y nos llevaron allá. Para ser honesto, ni se habían dado cuenta que no estábamos, porque era, no digo un caos, Sí, pero pero era mucho complejo. movimiento. Un pequeño aeropuerto como era el Modo. de los argentinos, Sí. con un montón de gente que llegaban en un avión, que llegaban en otro. Así que cuando nosotros llegamos, no nos habíamos, pero estuvimos ahí el mismo día que el resto de los camaradas. Bien. Y de forma casi inmediata nos empezaron a desplegar a todos los que habíamos ido desde Córdoba, Sí. nos empezaron a desplegar a Gus Green, o sea, pradera del ganso, Ujú. no ganso verde, como dicen Exacto. algunos. Sí. A Re- pradera del ganso nos desplegaron porque tenían ahí una pista de aproximadamente 400 metros que la usaban ellos para transportar correspondencia en unos pequeños aviones. Entonces usaban esa pista que era de turba, 400 metros de largo, prácticamente imposible de utilizar, excepto por el Gran Pucará. Exacto. Entonces nos desplegaron a nosotros, eh, iba una compañía de la Escuela de Aviación Militar, una compañía de soldados con todos sus oficiales, Ujú. nuestro servicio de comunicaciones, y nos desplegaron a la isla para, digamos, apoyar el vuelo del Pucará. Comenzamos a acomodar todo y a los poquitos días comenzaron a llegar los Pucarás y un escuadrón, o sea, un escuadrón de Pucarás y un Sí. escuadrón de helicópteros. Así que teníamos en la base de Darwin, teníamos helicópteros y teníamos Pucará. En ese momento es cuando se crea la BAM Cóndor, entonces, cuando están todos juntos ahí. Ahí, ahí es cuando se crea la Ban Cóndor. El nombre se lo puso nuestro jefe, el actual brigadier retirado. Dios mío, lo que es Wilson, tener. Wilson ¿Eh? Pedroso. Qué grande. Wilson, que nos vemos cada vez que hay una reunión acá en la Escuela de Aviación, Ah, bien. siempre nos encontramos. Somos los dos infaltables para darnos el abrazo. Sí. Wilson, él le puso Ban Cóndor. Ah, bien. ¿Saben por Pero, qué? pero creo que era su indicativo de Ah, vuelo. es Él era, probable. Ah, creo que piloto era era su él. indicativo de vuelo. Entonces ahí se generó la Ban Cóndor. ¿Vos ya lo conocías con anterioridad? No, Ah, no, no, lo conociste no, ahí. no, no lo conocía. No. Él, yo estaba en la fábrica de aviones, en la fábrica de aviones había muy poquitos aviadores, Sí. solamente los que estaban en el centro de ensayos de vuelo, que eran los que probaban los aviones que salían de fabricación. Ajá. Entonces ellos eran, no sé, 5, 6, 7, Ujú. los únicos aviadores. Y Bien. hasta esa época yo no había tenido ningún otro destino que no fuera la fábrica de aviones. Te entiendo, te entiendo. Con los años tuve la suerte de ir a Reconquista y volver a juntarme con mis queridos Pucarás. Jefe Sí. de grupo técnico De de Reconquista. Reconquista. Y Mira, ahí estaba en Pucarás. bien. La tercera brigada, exacto. Así es. Bien.
un enorme placer. Y sí. Y vos entonces, como jefe de comunicaciones, ¿qué pasaste a integrar? ¿Cómo es la plana mayor de la base? Sí, exactamente. Ah, Exactamente. Ese era digamos, el lugar que yo ocupaba. Era el plana mayor ujú. sin ser tan mayor, Sí, porque en realidad no tenía la jerarquía suficiente, exacto. pero sí, como era el encargado de las comunicaciones, Ajá, el responsable de las comunicaciones, sí estaba en plana mayor y estaba ocupando, eh, ya durante la guerra, ¿no? ujú. Ocupando la misma residencia en donde estaba el jefe de base y el segundo jefe de base. Y estaba ahí la sección comunicaciones, llamémosle sección. Sí, Mis suboficiales, y vos. eh, uno mejor que otro, Ujú. y yo, Bien. en la plana mayor de Darwin. Y como ese puesto comando ustedes, que era como era una casa ahí del poblado. Bueno, originalmente por nuestra falta de experiencia, Sí. empezamos a construir el puesto de comando y lo hicimos prácticamente en la cabecera de pista. Ujú. Se hizo utilizando alguna maquinaria ahí de los kelpers, Sí. de los habitantes de Goose Green. Ujú. Hicimos un pozo y con esa tierra que íbamos sacando del pozo, poníamos tirantes en el pozo y esa tierra la íbamos acumulando arriba. O sea que hicimos Exacto. una casamata gigante, Ujú. en donde estaba el puesto de comando y estaba el servicio de comunicaciones, Sí. fundamentalmente, en la cabecera. O sea qué poca experiencia, ¿no? El primer ataque fue ahí, Exacto. sin duda. Exacto. El primer ataque del 1 de mayo, cuando Ujú. nos enteramos que habían atacado Puerto Argentino, eh, corrimos todos a ocupar nuestros puestos Ujú. y alrededor de las 8 de la mañana recibimos nosotros el ataque de Harrier con bombas de multimunición que se llaman. Sí. O sea que hay unas que se llaman belugas. Pero Entonces, son. no, en realidad no eran belugas, Sí. pero creo que cada una de las, tenían 19, que cada uno de los, eh, Esos digamos, contenedores. de los contenedores que lanzaban, creo que tenía 19 granadas Ujú. y tenían 4 por avión o 2 por avión, no sé, pasaron 3 aviones, nos tiraron Es un campo minado. cualquier cantidad de granadas. Sí. Estábamos en ese momento desplegando los Pucarás, Ujú. o sea, redesplegando, sacándolos de ahí de Goose Green Sí. para llevarlos a Bahía Elefante. Ujú. Está bien al norte de la otra isla. Sí. De la otra isla. Entonces, uno de los Pucarás se le metió la rueda de nariz por la turba Ujú. y quedó trabado ahí. Y los demás esperando. El séptimo avión era. Eh, los demás quedaron esperando y en ese momento pasaron los aviones. Otra de nuestras faltas de experiencia. Estaba lleno de suboficiales alrededor de los aviones. Sí. El mecánico de motor, el mecánico de control, el de comunicaciones, el de combustible, estaban todos alrededor de su avión Para y ayudar. eso causó 7 muertos Sí. suboficiales y el oficial que estaba a bordo del avión les cayó una lluvia de belugas y fallecieron todos ellos. Es como, sí, yo a veces pienso que a veces por la desesperación de querer ayudar, de querer cumplir, bueno, es como dijiste recién, se originaron más cantidad de bajas. Es lo que, sí, yo creo que fue justamente no es normal que haya 7 personas alrededor de un avión cuando el avión está a punto de despegar, no es lo Sí, normal. Pero en este caso, esa es una muy buena explicación. Estaban todos tratando de acelerar porque había que sacar los aviones, sí. había que sacarlos de ahí de Goose Green, Ujú. y había que trasladarlos. En ese momento, los pilotos ni siquiera ellos sabían a dónde iban,
sí. Solamente lo sabíamos los de comunicaciones, Ah, porque nos habían dicho trasladen los aviones a tal lugar. sí. Entonces, a medida que iban saliendo, se les daba La la coordenada. posición Sí. y se trasladaron todos a Bahía Elefante. Me imagino que el ataque de estos tres Harrier para ustedes fue una sorpresa total, ¿no? Yo diría que sí, que fue una gran sorpresa. Tanto es así Eh, que no se les disparó ni un solo cañonazo. es lo que tenía entendido. Así es. Pocos minutos antes, la artillería de ejército, Sí. eran cañones de 35 milímetros. Ujú. Nosotros teníamos también una batería de Fuerza Aérea de 20 milímetros, o sea, más pequeña, Sí. de menor calibre. Había hecho una prueba o sea, avisaron, por supuesto, porque ya estábamos comunicados, ya habíamos logrado comunicaciones entre todos los sistemas, Ajá. eh, y nos avisaron que iban a hacer unos disparos de prueba, Sí. y según creo recordar, hicieron 130 disparos. Y cuando llegaron, pasaron los Harrier, Digo, digo, obviamente, nos tomaron de sorpresa totalmente. ¿mm? Si bien suponíamos que nos iban a atacar, Sí. no lo pensamos así. Cuando eso ocurre, eh, nuestro jefe, Pedroso, Ujú. sigue el traslado de toda la base, nos trasladamos al pueblo. Hicimos exactamente lo contrario de lo que se hizo en Puerto Argentino. En Puerto Argentino se dejó liberado total y absolutamente a todos los habitantes, Sí. lo cual les trajo bastantes problemas porque en el caso nuestro alojamos por orden de Pedroso Ujú. y por sugerencia del teniente primero Esteban, Ajá. que era, a lo mejor lo escuchaste nombrar, era el jefe de la Sí. compañía C del regimiento 25, el de Seinelín, Sí. que era el encargado original de la custodia de, de ese paso, Ajá. de ese paso. Entonces, por sugerencia de él y por orden de Pedroso, nos pusimos a todos los habitantes en la capilla, que era muy grande, Ajá. con todas las comodidades, o sea, con todas las comodidades. Le dimos la posibilidad de trasladar sus camas, Ujú. eh, todo lo que necesitaran, Sí. pero los aislamos en ese lugar. Y nosotros ocupamos las casas. No sé, como estrategia fue buena, Ajá. como ética no estoy tan seguro, pero creo que nos salvó la vida Sí. a la inmensa mayoría Entiendo. de la Van Cóndor, Sí. porque a partir de ahí solo tuvimos dos muertos, dos Ah, soldados, mira, porque ellos obviamente no bombardeaban el pueblo. exacto, es lo que estaba pensando. Nos bombardeaban, nos cañoneaban, pero El no en el pueblo no. pueblo. Solamente iban ¿cómo se llama? A la A la pista, pista. donde nunca había más de un avión a la vista, Ajá. un avión con su piloto arriba y un solo hombre cargando combustible. Creo que son las experiencias de experiencias esas. Experiencia muy rápida, ganada muy rápidamente. Exacto. Pero Sí. nunca volvieron. ¿Por qué? El cuarto día, Sí. quien diga que no tuvo miedo, tiene dos posibilidades, desde mi punto de vista, Ujú. es mi opinión personal. Sí, sí. No está diciendo la verdad Ujú. o tiene problemas Importante. psicológicos, Sí. Sí. psicóticos. Sí. Claro, los primeros días sonaba la alarma antiaérea y salíamos todos corriendo a meternos en el refugio que habíamos hecho. Habíamos hecho pozos de zorro, supongo que ya con tu experiencia ya sabés lo que es un pozo de zorro, es un pozo individual. Habíamos hecho pozos individuales para cada uno. El mío estaba hasta la mitad, no entraba sentado, no lo había terminado. Sí.
Entonces, el cuarto día, o sea, el 4 De mayo. de mayo, Ujú. suena la alarma, yo me meto en el pozo sentado y delante mío pasó un Harrier a ras del agua, que venía a atacar directo, porque la pista estaba Sí. justamente en el istmo, o sea, en la unión de los dos brazos de mar. Ujú. Ellos venían desde el lado de Puerto Argentino, uno de estos aviones venía rasante, y yo quedé sentado, pero sentado con medio cuerpo afuera. Sí. Y vi con mis propios ojos un rayo de luz tremendo Sí. que se le incrustó en la unión del plano izquierdo y Sí. el fuselaje, se le incrustó el Harrier y cayó sobre la pista. Un soldado nuestro que después fue condecorado, Ajá. cuando lo vio venir, le empezó a tirar con un fusil ametrallador, Sí. lo veía de frente. Y cuando vio que caía, lo único que hizo fue meterse en el pozo y taparse el casco con las manos. Fíjate vos lo que es la reacción, no tenía Sí. casco. Sí. Y Pero igual. puso sus manos sobre el casco Sí. y se quemó las manos, porque el avión le pasó por arriba. Increíble. Así que ese chico fue, o sea, por supuesto se le hizo la mención de honor ahí y luego fue condecorado, ¿no? Bien, bien. Por su actitud de seguir combatiendo. Era la primera línea de defensa, que era la de Fuerza Aérea. Perfecto. Eh, Me faltó agregar que antes de que comenzara, eh, llegó el apoyo del Regimiento 12. Ujú. O Sí. sea, teníamos una compañía, que era la de Esteban, pero después nos cayó el regimiento completo, el Regimiento 12, con toda su gente, y ellos hicieron, sí, digamos, La la defensa. defensa externa, Ujú. la defensa exterior, hacia ambos extremos de la isla, o sea, hacia el norte y hacia el sur, Ujú. con toda su gente, que eran del orden de los mil hombres, ¿no? O sea Perfecto. que ellos fueron nuestra primera línea de defensa. Listo. Bueno, justamente a raíz de ese derribo, Sí. el avión quedó prácticamente intacto, el avión, el Harrier, por supuesto el piloto fallecido, pero se hicieron, a título de comunicaciones, lo que logramos es detectar cuáles eran las frecuencias que ellos estaban usando en VHF, Ujú. o sea, para poder interceptar las comunicaciones de ellos. Sí. Y eh, a título militar Sí. le hicimos un entierro con honras fúnebres Ajá. al al piloto inglés. Así que, bueno, eso fue. Pero ¿qué pasó Sí. con este hecho? Cambió nuestra actitud en un 180 grados, vamos a llamarlo. Sí. Eh, Cuando sonaba la alarma, la gente, en lugar de meterse en los pozos, salía de las casas, salía de los pozos con fusiles, con pistolas, con lo que tenían, Sí. salían a tirarle a los aviones. Increíble. O sea, fue un cambio de actitud fundamental. Y bueno, o sea, nos cambió la vida, comenzamos a darnos cuenta de que estábamos ahí cumpliendo con nuestro juramento, todos ya, en el caso de nuestros soldados, algunos aún no habían jurado la bandera, pero se hizo el juramento ahí, o sea que todos los que ahí estábamos habíamos jurado defender a nuestra patria hasta perder la vida. Exacto. Y bueno, fue lo que primó en esa circunstancia, y yo diría que el 90% de los que allí combatieron Ujú. lo hicieron con todo el honor. Los chicos de la guerra no existieron.
Algún chico puede ser que haya temido demasiado, que se haya encerrado, pero la inmensa mayoría combatió, la inmensa mayoría se enfrentó y estuvo dispuesto a defender lo que nosotros sabemos que es nuestro. Realmente. Eh, no sé si lo habrás escuchado hablar seguramente al Comodoro Retirado Carballo. Sí. Yo le he copiado una frase. Aquel que no es capaz de defender lo que siente como propio, no merece ser su dueño. O sea Exactamente. que no tengo ninguna duda que estamos dispuestos a volver a defender a las Malvinas si fuera necesario, porque son nuestras. Exacto. Cada vez que los escucho a ustedes decir eh, frases así, es como que te llena el pecho de orgullo. Es increíble que, por más que hayan pasado 40 años, que no es poco tiempo, cómo lo siguen viviendo ustedes es increíble. Y se los valora. Los 40 años, creo que en particular me fueron favorables, Ujú, porque me hicieron reflexionar, me hicieron pensar, ujú. me hicieron descubrir muchos de los sentimientos que por allí pasan, que te aclaro que me busqué en Google una vez, puse sentimientos Sí, y sale un cuadrito que tiene, no sé, como 25 30 sentimientos diferentes. sí. Creo que los sufrimos a todos. Los Todos. sufrimos, no, los experimentamos a todos, ¿eh? Emoción, miedo, alegría, templanza, todos los que se te ocurran, yo creo que todo eso es la experiencia que nos dejó la guerra de Malvinas. Bien, Desde mi punto de vista, tremendamente orgulloso y muy agradecido a nuestro Señor por haberme dado esa oportunidad. bien, bien, bien. Antes que se me vaya, me gustaría hacerte una pregunta antes de seguir el correlato así de día a día. ¿Ustedes, con la población local de ahí, pudieron incautar algún equipo de comunicación? ¿Algún tipo de? ¿Algún equipo de comunicación que hayan tenido los isleños? Ah, perfecto. Estoy olvidando lo más importante. El único equipo de comunicación que nos proveyeron fue Greenwood. Bien, Mis hombres, que después quiero nombrártelos a todos cuando sí, sea oportuno, sí, sí. se encargaron de, bueno, montar las antenas, etcétera, etcétera. Pero también, cuando se hizo el traslado de todo el personal de pobladores Ujú, a la capilla, sí, les retiramos todos los equipos de comunicación. Todos, creíamos que todos. Después descubrimos que había algunos encontrado. que no los habíamos encontrado, ¿no? Sí. Pero los encontramos después. Pero con esos equipos de comunicaciones pudimos armar, ninguno de los dos, ni la compañía del Regimiento 25, Ujú, ni el Regimiento 12, no habían llegado con su sistema, con su equipamiento, con su equipo de comunicaciones. sí, O sea que éramos los únicos comunicantes de la isla, eh, seis pelagatos, ¿viste? increíble. Entonces, nos tuvimos que ocupar de todo, nosotros Sí, nos ocupamos de proveer el equipamiento a todos, de usar las frecuencias, cambiar las frecuencias cada tanto, lo cual no sirvió de nada, porque las frecuencias abiertas nos la, captaban en enseguida. todo momento los ingleses nos escucharon, Sí, así que no logramos, pero sí, desde el punto de vista operativo, ujú, fueron útiles. ¿Por qué? Porque cuando había ataque, se avisaba que había ataque, se ponía todo el mundo en apresto y usamos todos los equipos de comunicaciones de los Kelpers. bien. Es decir, montamos un servicio de comunicaciones monstruoso. Lo único que había llevado ejército, y yo los conocía por haber sido ex liceísta, Sí. eran los equipos de comunicaciones que tienen por cable. Ah, sí. No sé si tenés esa experiencia, ¿eh? Vos das vuelta una manivela y en el otro equipo suena trrr.
Entonces sí. ahí te comunicas, levantás el audífono, Y el otro el micrófono y te comunicas. También nos instalamos ujú. y salíamos después de cada ataque en equipos de a dos. Te aclaro que de los 7 originales, uno de nuestros hombres fue asignado a otro destino, o sea que quedamos 6. Ah, bien, Y como nunca salíamos solos, sí. salíamos de a dos, obviamente también integré un equipo. Ujú, sí. Entonces hicimos 3 equipos de dos y después de cada ataque salíamos a recorrer fundamentalmente las líneas de esos cables a los efectos de no perder la comunicación y nunca perdimos la comunicación. Fundamental. Eh, Estuvimos siempre bien comunicados. Y bueno, quizá un hecho que a mí me gusta siempre poner de relevancia, eh, nuestro jefe, el señor brigadier Pedroso, Ujú, cuando había ataque, en vez de meterse en el pozo, se subía al techo de una de las viviendas, que estaba pegado al puesto de comando, era como un galpón, se subía al techo con una escalera que le conseguimos de otro lado, y desde ahí arriba, con los equipos de radio, iba conduciendo las actividades. Artillería vienen del norte, vienen del sur, porque también teníamos un grupo le llamamos los observadores del aire, un grupo de observadores. Eran oficiales que nos mandaron, sí, alfereces, eh, 2 de ellos recién egresados y otros 2 con un año de antigüedad, sí. para formar esos equipos. Junto con un soldado estaban desplegados en los 4 puntos cardinales y ellos nos avisaban la presencia de los aviones enemigos. Es decir, a partir de ahí comenzaban a sonar las sirenas. No necesitábamos verlos. Teníamos el aviso de estos jóvenes alfereces, Sí. teníamos el aviso antes de que Sucede el los ataque. aviones alcanzaran su objetivo, que éramos nosotros. O sea que Así que eran estábamos siempre lo- preparados. los ojos más alejados de ustedes. Claro, observadores del aire. Sí, la roban, creo que le decían, ¿no? La red de observadores del aire, la ROMA, sí, señor. Bien, bien. La red de observadores. O sea que ustedes tenían comunicación con todos los puestos. Absolutamente. Bien, Y dato interesante, sí. los primeros ROAS Ajá, que fueron a Puerto Argentino fueron, creo que eran 23 civiles de acá de Córdoba, ajá. del, justamente del donde yo era socio, que era los radioaficionados de Córdoba. Sí. O sea que yo los conocía a todos. Mm, Entonces, sabiendo eso, me fui a Puerto Argentino, antes de que se iniciaran los combates, sí, me fui a Puerto Argentino a solicitar que me facilitaran esos hombres que eran capaces de usar sus equipos de comunicación. Todos, casi todos, creo que todos llevaron sus propios equipos ujú, y me los denegaron porque ya los tenían distribuidos, pero ahí fue cuando se pidieron los 4 alfereces que utilizar, 5 en realidad, perdón, sí, 5, porque cada tanto uno iba rotando para que los demás vinieran a bañarse y a descansar. sí. Ahí fue donde nos enviaron los 5 FRS. Eh, Cuando fue el ataque, los ROA gritaron. El ROA que estaba en la zona, digamos, de donde vino el ataque, Ujú, que fue desde el oeste. sí. Ellos dieron el aviso, pero no alcanzamos, no reaccionamos adecuadamente. Te entiendo, te No entiendo, reaccionamos adecuadamente. te entiendo. Pero bueno, hicieron muchas otras cosas. Por ejemplo, nos atacaron con una fragata, nos bombardeaban, Sí, y justamente el que estaba ahí cerca de San Carlos avisó, hay una fragata, se está poniendo en posición, están preparando sus cañones, atentos, y nos empezaron a decir, no lo voy a olvidar jamás, Pepa va.
¿eh? Era Después, cuestión de tiempo. ¡Pepa va! Gritaban. Entonces nosotros, con nuestro equipo, le avisábamos a nuestra tropa que estaba justamente en la zona esa, que eh, Se protegieron. les ordenó el repliegue para que no sufrieran el bombardeo, y cuando les gritábamos Pepa va, ellos tenían tiempo suficiente como para hacer una cubierta adecuada y caían las bombas. No tuvimos ni un herido, Increíble. ni un solo herido. Es lo que dijimos antes, sin comunicación es imposible. Esto sin... No, no existe la guerra. Sí, creo Sin que hay un... comunicación no hay combate. Exacto, exacto. Sí, creo que otro dicho que también de ustedes, creo que sin comunicación no hay comando también, creo que también le dicen. Sí, sí, puede ser, no hay comando, sí, sí. Pero Probable que esa sea la frase, ujú. y a mí me quedó combate porque ya estoy viejo. Te entiendo, te entiendo. Y ya que mencionaste así los bombardeos navales, tengo entendido que fueron varios días de bombardeo naval, ¿no? No, nosotros tuvimos Ah, un solo bombardeo naval. entonces Lo que fueron los de forma casi permanente, cañoneo naval, fueron del puerto el puerto argentino. argentino. Ah, entonces ustedes recibieron ataque aéreo. ¿Eh? También, Eh, pero tenía yo un mapa, sí. lo doné al museo que está en la Escuela de Aviación, Ujú, así que no lo tengo ya en mi poder, sí. con todos los impactos que se fueron relevando Sí. de bombas y cañones. Es Increíble. una inmensa cantidad de puntos negros Sí. en el mapa de las Malvinas que realmente ahora está en el museo. Ujú, Lamento no poder sí. mostrártelo, pero fue al único que se le ocurrió, porque nos dieron a varios. Ajá, Lo único que se le ocurrió decir, bueno, pongámoslo en el museo para que la gente vea la cantidad de munición que gastaron estos ingleses sí. tirándonos a nosotros. Y vuelvo a repetirte, nosotros, la Fuerza Aérea, en su posición, solamente el último día del ataque fallecieron 2 soldados en el ataque. Todo el resto quedó indemne, combatiendo hasta último momento, y bueno, creo que haciendo una defensa, la mejor defensa que podíamos. Sí. No teníamos ninguna posibilidad de combatir en forma nocturna, ellos sí, ellos tenían visores nocturnos. Es más, nos bombardearon con helicópteros de noche, porque eso sí, nosotros no los podíamos ver, solamente los podíamos escuchar. Sí. Así que estábamos en gran inferioridad de condiciones respecto las posibilidades, no del armamento, porque el armamento tenían también fusiles, igual que Ujú, nosotros, pero sí en lo que respecta a capacidades de combate. Los ingleses, vos sabés que son sí. quizás los guerreros Señores de la más... guerra. ¿eh? Los señores de Más la guerra. los señores de la guerra, exactamente. Totalmente. Exacto. O sea Yo, que muy orgullosos tenemos que estar los argentinos obvio. de haberle causado quizá uno de los daños más grandes que han tenido ellos. Yo tengo un hijo actualmente viviendo en Londres, Ah, mira. y él ha tenido la oportunidad de hablar con Sí. excombatientes, Ajá. e incluso yo tuve la oportunidad de, cuando una visita a mi hijo, de subir a uno de los barcos que habían estado en combate, que está sobre el Támesis, Sí. y me presenté al recepcionista, que era un oficial de la Ujú. Armada. Me presenté como excombatiente de Malvinas. Lo primero que hizo el tipo fue darme un abrazo. Mira, O un sea caballero. que no hay ninguna duda que ellos saben quiénes somos los argentinos, o quiénes éramos los Ujú, argentinos combatiendo. sí. Saben de nuestro espíritu, Ujú, sí. y también saben de nuestras capacidades actuales. Sí, es verdad. Es verdad. Tengo dudas. Ujú. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que fue el combate, pero ya que mencionaste eso, no hay que pasar por alto que ustedes combatieron contra un batallón de paracaidistas que era la élite del ejército británico. Sí, señor. No como dijeron muchos que eran los Kelpers. Los, Los Royal Marines. ¿eh? Eran los Royal Marines.
Ujú. Creo que el más prestigioso de los combatientes ingleses. No, porque los confunden con estos Ah, mercenarios, los Gurkhas. claro, los Sí, Gurkhas. En realidad sí, los no. Gurkhas no nos atacaron, Ujú. los Gurkhas sí, una vez que nos tomaron, que se produjo la rendición, Sí, los Gurkhas quedaron ahí como custodios nuestros. exacto. Es decir, que el combate de los Gurkhas recién comenzó a partir del 8 De junio. de junio, diría yo, que fue cuando nos sacaron a nosotros de Darwin y nos mandaron a San Carlos. Entonces recién ahí desplegaron a los Gurkhas, Ujú. pero no tengo muy claro dónde combatieron. Perfecto. Entiendo que en Monte London, por esa Ujú. zona, estuvieron combatiendo los Gurkhas, pero con nosotros no nos atacaron. Pero a nosotros nos atacaron los Royal Marines. Perfecto. Así Bien, que magníficos combatientes. Y ahí murió su jefe, ¿no? exacto. Teniente Coronel Jones. Murió su jefe. Así es. Bien. Una pregunta. 21 de mayo, el desembarco de los británicos en San Carlos. ¿Cómo se Sí. enteraron ustedes? Eh, bueno, había un rumor Ujú. de que era muy probable que desembarcaran en San Carlos. Entonces, el Regimiento 25 desplegó una sección. Eh, Te voy a pedir que me permitas no decir el apellido del subteniente Sí, sí. Subteniente Reyes, Sí. porque a veces no me sube el agua al tanque, ¿no? El subteniente Reyes lo desplegaron Ujú. y el jefe de compañía, el teniente primero Esteban, se fue con ellos. Y ellos son los que observaron el desembarco y dieron el aviso del desembarco inglés en San Carlos. O sea, una sección eh, de la compañía C del regimiento 25 de Seinelini, Bien, la de una sección. Y con ellos se fue Esteban. Con ellos se fue Esteban. Bueno, interesante también, cuando comenzaron a atacarnos, Esteban, que había retrocedido con su gente por obvias razones, oh, sí. habían estado en el puerto argentino, Esteban pidió volver a Darwin, nos encontramos, nos encontramos y me dice, quédese tranquilo, mi capitán. No le dicen así ellos a los oficiales de Fuerza Aérea. Sí. Mi capitán es una cosa con mucha honra, ¿no? Dice, quédese tranquilo, mi capitán, vamos a pasar al ataque. Y pasó al ataque Esteban con su gente, pasó a contraatacar, pero ya era demasiado Sí. Ah, obvio, se hizo de noche, tuvieron que replegar y esa misma noche nos rodearon y bueno, se decidió la rendición. bien, bien. Cuando ustedes se enteran de la noticia del desembarco, porque tengo entendido que de Goose Green a San Carlos, que 20, 30 kilómetros, a ver, 40 kilómetros, no, no creo que hay Y mucho. lo que pasa que no son 30 kilómetros llanos. Exacto, hay elevaciones, sí, Claro, claro, sí, hay muchas elevaciones, muy complejo. Nosotros los ataques los comenzamos a recibir, creo que el 26, el 27, cuando el desembarco fue el 21. exacto. Pero ustedes, estando en esa posición, ¿se imaginaban que el primer ataque iba a ser contra ustedes? No teníamos la más mínima duda. Bien, No solo lo imaginábamos, sino que estábamos seguros. Ellos no podían avanzar a Puerto Argentino dejando un regimiento completo a las eh, espaldas. en en su flanco derecho. Bien, Entonces no teníamos ni la menor duda de que íbamos a ser los primeros atacados. Y bueno, por supuesto que así fue. Eh, si bien es doloroso hablar de rendiciones, ujú, el combate fue fuerte, sí, ellos de noche no combatieron, de noche pararon el ataque. Ahí fue cuando se hizo la reunión de jefes, en la cual yo participé, no
como decisor, sino solamente como comunicante. sí, O sea, en vez de poner un suboficial de operador, me pusieron a mí, que era el capitán. sí, Nos comunicamos con Puerto Argentino, con nuestro jefe, el brigadier Castellanos, sí. y ahí se planteó la situación. ¿Cuál era nuestra situación? Que estábamos totalmente rodeados, y quisiera decir el razonamiento lógico de nuestra gente de la Armada, a la cual admiro. Ujú, No solo por haber hecho el viaje con ellos, sino que porque ahí lo demostraron. sí, Estaba la discusión si nos rendimos, si no nos rendimos. Entonces, ¿sabes lo que dijo el marino? sí, ¿Hay posibilidades de vencer? Pues esta fue unánime. Bueno, no, no tenemos posibilidad. Entonces, no es guerra justa. Y ahí nos comunicamos con Puerto Argentino, lo hablamos con el brigadier Castellano, y, y se decidió la rendición. La orden que había recibido el regimiento 12 era sí, replegar a pie con toda su gente hasta las costas, digamos, a las costas sur de la sí, isla, no sé cuántos kilómetros, pero una barbaridad, 30, sí, 40, 50, sí, y Fuerza Aérea dijo: nosotros, ni pensarlo, no, nosotros no somos infantes. Entonces ahí fue donde se tomó la decisión de hacer la rendición. Yo no estuve en la decisión final, pero me llamaron para decir: ¿cómo hacemos para comunicarnos con los ingleses? Yo dije: fácil, agarren cualquier equipo de comunicaciones de esos que les sacamos de los Kepler sí. y comiencen a llamar. Y se encargó el marino, que estaba era el capitán el Monzune Ah, en el barco, Goksevich. eh, Sí, sí, Gosevich. sí, Estamos todavía en contacto por WhatsApp. mira. Entonces dice Gosevich, que hablaba inglés, Ujú, se inició una conversación, sí, CQ, 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 decían los comunicantes. sí, Yo ajá, era radioaficionado en esa época, o sea que hasta conocía la jerga. CQ, 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 al tercer CQ, los ingleses contestaron. Entonces pedimos hablar con una autoridad, vino el jefe, que ya no era el teniente coronel, ujú, era un mayor, digamos, sí, pero con un capitán que hablaba, estoy dando las jerarquías nuestras, ¿no es cierto? sí, sí, Para tener una idea ¿cómo se llama? De la edad. Y bueno, se dieron las condiciones. ¿Cuál fue lo que nos dio más orgullo a los aeronáuticos? sí, Nosotros nos hicieron formar, por supuesto, éramos un grupo pequeño ujú, comparado con todo el regimiento. sí, Nos hicieron formar en cuadro, eh, con el armamento, con todo el equipo. sí, Se presentó el capitán este que hablaba español, y cuando Pedroso le presenta, uno de mis cabos le gritó: permiso, señor, solicito autorización para cantar el himno nacional. El cabo Sosa, ujú, cabo de comunicaciones. Por supuesto. Pedroso lo miró al capitán, y cantamos el himno nacional. Eh, Fuerza Aérea, ¿no? ujú, Fuerza Aérea. Ejército fue otra circunstancia, eran muchos hombres, o sea que fue una rendición mucho más, menos, protocolar. digamos, menos protocolar. Sí, te Pero entiendo. nosotros nos brindaron esa gran oportunidad. ¿Y el trato posterior cómo fue? Excepcional. Bien. Sí, 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 nos trataron muy bien. Ujú, Primero, la comida que nos dieron era comida que nosotros teníamos de reserva. sí, Nos daban nuestra propia comida. Inclusive cuando nos subieron al barco, eh,
también nos siguieron dando de nuestra propia comida. O sea, había comida en Darwin, Ujú. había comida, y nosotros comíamos mucho ganso y mucho cordero, fuerza aérea. Sí. Se los Y, pagábamos, se los cap- pagábamos, Ejé. se los pagábamos, en plata argentina se los pagábamos, ¿no? No les habrá Bueno, gustado mucho. palitos hechos con nuestros billetes. Y, y en el barco también a los oficiales nos alojaron en camarotes, Ujú. a los suboficiales en una bodega, pero digamos que a ras del agua, y a la tropa, que era la gran mayoría, porque éramos soldados, esos fueron a una de las bodegas bajas, que no sé, no hay gran diferencia, pero bueno, esa fue la actitud que nos dieron. ¿En qué barco Inclusive, volvieron? ¿eh? ¿En qué barco Eh, volvieron? en el Norland, No, un barco que ya no era inglés, ¿no? era holandés. Ah, mira, Había sido vendido a los holandeses no, no sabía. y no lo entregaron, Para poder lo usarlo. dejaron a la isla y lo usaron para traslado de prisioneros. A mí me tocó con un tal Gómez Centurión. Creo que lo conocemos. ¿Lo conoces? Sí. Me tocó en la habitación con él. Mira, Y Gómez Centurión hablaba inglés. sí, Y una vez vino un suboficial intentando imponernos cosas sí. y Gómez Centurión lo echó. Y el tipo se cuadró y se fue. Increíble. Un suboficial inglés. Ujú. Mira El qué tipo se anécdota. cuadró y se fue porque Gómez Centurión lo echó de la habitación. Increíble. Y se fue. Y se fue. Y creo que Entonces, después de ahí no molestaron una, más. cuando nos tomaron prisionero, mi caso particular, yo tenía una lapicera Ujú. de propaganda Sí, que me habían regalado en Comodoro Rivadavia y bueno, me la mantuvieron, sí. se la quedaron ellos cuando llegamos a San Carlos, Ujú. se la quedaron ellos y cuando nos desembarcaron en Montevideo, Sí. para mi gran sorpresa, la Pero, Cruz Roja me devolvió la lapicera. no te lo puedo creer. Sí, créemelo. Mira vos. Los Increíble. pinta, los pinta tal cual, Ujú. los pinta tal cual. Me devolvieron la lapicera Virome. Mirá vos. ¿La seguís teniendo? Vos sabés que no, Sí. Ah, se la regalé a quien me la había regalado, que era mi cuñada, ajá. porque ella vivía en Comodoro Rivadavia Sí. y mientras mis suboficiales tomaban el curso de Grinnell, Ujú. yo aproveché para ir hasta la casa de mi cuñada, en Sí. Comodoro Rivadavia, que estaban mis suegros en ese momento, Ujú. y ahí me regalaron la lapicera. Entonces se la devolví a mi cuñada para decirle, bueno, esta lapicera estuvo en Malvinas Qué lindo. y Y volvió. la regreso ahora con todo lo que eso significa. Oh, Así que sí. no la mantuve la lapicera. Bien, bien. Y vos me habías comentado durante la charla que querías mencionar a tus suboficiales. Claro, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por recordármelo. Ujú. Los comunicantes eran cinco. Sí. Mi encargado, el suboficial auxiliar eh, Basáez, Ujú. y por jerarquía, creo que no me equivoqué en la antigüedad, Sí. el cabo principal Arruedi, el cabo principal Checonelo, el cabo primero Sosa y el cabo primero Arrascaeta, lamentablemente fallecido por causas naturales, siendo ya suboficial mayor. Esos son los suboficiales que me acompañaron eh, con, con todo la fuerza que corresponde. Muchos dicen el heroísmo, ¿no? Héroes, yo personalmente no me siento un héroe, Ujú. yo solamente cumplí con mi obligación y creo que la gran mayoría de los oficiales y suboficiales piensan eso. Algunos soldados se creen
que son héroes. A lo mejor muchos lo fueron, seguramente, pero héroe es el que comete, el que hace acciones heroicas. Y combatir en una guerra no es heroico, es natural. Entiendo. Así que no. A veces me incomoda, me pusieron acá en Córdoba en Sí, el carnet de conductor, héroe de Malvinas, sí, y, y entonces, bueno, la verdad que me siento un poco incómodo entiendo. con esa designación porque no soy un héroe, solamente soy un oficial que tuvo la gran suerte de poder dar cumplimiento con el juramento de defender la patria. No hasta perder la vida, Ujú. porque el Señor me dejó acá para que siga obrando adecuadamente. Es Es cierto. para el único motivo. En este momento yo estoy en un grupo de la Iglesia Católica Ujú. que hacemos retiros espirituales, 6 por año, y está orientado fundamentalmente a gente con problemas de vida, gente con problemas serios, graves. Ujú. Se llaman retiros de alto impacto. Qué bueno, Entonces, me dedico a eso, qué bueno, mira qué lindo. pero no me pagan nada. No, no, obvio, voluntad. Es lo que yo estoy pagando, Es es lo que yo estoy pagando, agradeciendo al Señor. bien, bien, Héctor. La verdad, como te dije en un principio, fue un placer poder charlar con vos. Como también te dije fuera de cámara cuando empezamos a hablar, de conocerte, de haberte leído tu apellido en algún libro o algo así, y ahora poder tenerte esta charla cuasi personalmente, te agradezco y fue un placer. Sí, igualmente para mí, ya te digo, me gusta transmitir fundamentalmente el accionar de nuestra gente. Me gusta decir que no existieron los chicos de la guerra y me gusta decir que fuimos a cumplir con nuestro deber, nada más, no a producir acciones heroicas, solamente a cumplir con nuestro deber. Esa es mi fundamental frase. Y quedó demostrado. Bueno, Bueno, Matías, Héctor, eh, te eso agradezco. es todo. Seguramente quedan muchas cosas en el tintero. Nunca me imaginé que íbamos a pasar los 40 minutos. ¿Viste? Nunca lo imaginé, pero bueno, así fue. Te aclaro que tu colaboración me ayudó mucho Gracias. porque me está empezando a dejar de subir el agua con la velocidad que me subía hace un tiempo. Es entendible, los años nos pasan a todos, pero la verdad Exactamente. fue un placer esta charla. Igualmente, querido Matías. Y bueno, si tenés oportunidad después de pasarme esto, porque te Sí, gustó, quédate tranquilo que así va a ser. para mis hijos, para Sí, mis sí, hijos. va a ser así. Estamos en Bueno, contacto y te mando un fuerte abrazo. por supuesto que sí. Vale, Muchísimas gracias a vos. gracias. Un abrazo. Otro más.